Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emuná Shalom presenta para ustedes el programa Cada día una cita con Dios con Osvaldo Rojas. Nacimiento de Moisés, ¿ok? La lección de la primera semana, una lección bien interesante, bien importante, que tuvimos la oportunidad de estudiar. Así que tenemos que entrar un poquito en contexto de la lección. La lección de este trimestre está basado en el libro de Éxodo, ¿verdad? Entonces quisiera, hermano, que nos compartiera usted en esta mañana qué significa la palabra Éxodo, quién es el autor. Sabemos que el autor es Dios, pero ¿a quién usó Dios para escribir esto? ¿De qué trata este libro de Éxodo? Como para introducirnos y que la hermandad conozca y sepa, porque vamos a estudiar en este trimestre el libro de Éxodo. Entonces, ¿qué significa la palabra Éxodo? ¿Quién es el autor? ¿Verdad? ¿Y cuál es el tema central de este libro? Muy buenos días. Realmente cuando estuve investigando acerca de esta lección, yo tengo ya, ahorita en julio cumplí un año de que abrí un canal en YouTube donde estoy compartiendo la lección de escuela sabática, y de verdad que uno como creador de contenido debe estar siempre investigando. Tanto así que mira, ya yo le tengo el título de la lección del próximo trimestre que vamos a estudiar el libro de Josué. Y ese libro de Josué va a ser también el tercer trimestre del 2026. Es interesante, o sea, es muy importante. Pero el libro de Éxodo de este trimestre es muy importante porque nos enseña todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. El libro de Éxodo significa número. Ahí usted puede, cuando leemos en el libro capítulo 1, dice que y estos son los nombres de los hijos de Israel: Rubén, Isaacar, Zabulón, todos los nombres de los hijos de Israel. También tiene un significado de muchedumbre, migración, porque ellos migraron de un país donde estaban y se fueron a la tierra donde Dios le iba a llevar. Otra cosa importante que encontramos en la lección de esta semana o de este trimestre tiene que ver que este libro fue escrito por Moisés aproximadamente en el año 1540, por allí más o menos, un aproximado que fue escrito este libro. Recuerden que para la salida del pueblo de Israel fue por ahí en el año 1550, por ahí en el mes de marzo salió el pueblo de Israel. Y vemos que a través de la historia Dios ha hecho cosas maravillosas a través de Moisés, quien fue el que escribió este libro, pero el personaje principal de este libro es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que fue el que inspiró a Moisés para poder escribir y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ok, usted muy bien lo dijo. El pueblo de Israel llega a Egipto, ¿ok? Y estando en Egipto se hacen esclavos, o lo hacen esclavos. Ahora, pero quisiera que habláramos un poquito acerca de ese contexto histórico que nos lleva a los últimos capítulos de Génesis. ¿Cómo llega el pueblo de Dios allá? Llega que lo sacan de una vez como cautivo y llega a Egipto como esclavo de una vez. ¿O qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cómo llega el pueblo de Dios, específicamente esos muchachos que llegaron?
que el padre tenía la promesa de la multitud, de la muchedumbre, formar el pueblo. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico? ¿Llegan como esclavos de una vez? ¿Qué pasó? Porque tenemos que ponerlo en contexto para entender lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Bueno, es interesante porque vemos que Dios había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces a Jacob le nacieron 12 hijos, que se conoce como los 12 hijos de Jacob, el cual ellos fueron, digamos, creciendo y tenían un ambiente muy diferente al penúltimo hijo de Jacob, que era José. José se convirtió en el hijo favorito y quizás era el más obediente, quizás fue criado en la vejez de Jacob, y eso causó, digamos, recelo entre los hermanos mayores. Así que llegó un momento que ellos vendieron a José como esclavo y a su vez José lo vendieron en Egipto. O sea, porque era un comercio, era como una ley, o sea, no era prohibido, o sea, de que vendiesen esclavos y existía una ley, después, y los pueblos tenían ley sobre los esclavos. Exacto. Y después en Levítico, cuando estudiemos Levítico, vamos a encontrarnos con esta ley. Entonces, una vez que José está en Egipto, él se hace muy amigo de Potifar y trabaja con Potifar, pasa un problema, lo envían a la cárcel, pero entre este transcurso de José, el faraón tiene un sueño que realmente nadie podía interpretarlo, y ese sueño tenía que ver con una escasez que iba a haber en el país de Egipto, y no solamente en el país, sino en todo, porque había hambruna. Recuerden que en el pueblo de Israel había hambruna, y por eso Jacob, un hombre que mantenía ahorrando monedas, piezas de oro en aquel entonces, para comercializar. Así que cuando ven que ya hay una hambruna, envían a sus hermanos para Egipto para poder buscar de comer. José interpreta todo lo que tiene que ver con el sueño de Faraón y es colocado como el gobernador de Egipto. O sea, que un hombre poderoso, un hombre el segundo después del Faraón, y eso hizo que ese poder trajese a su familia, a su padre, a sus hermanos, que fueron alrededor de como 70 personas que llegaron a Egipto. Pero al principio fue interesante porque había prosperidad en Egipto y todo estaba bien, pero nació un nuevo faraón que no conocía a José. Él realmente no conocía de la fama, de las cosas que tenía José, y decide esclavizar. Dice acá algo interesante que digo por aquí. Dice, sin embargo, la prosperidad de Israel se convirtió en un problema. El nuevo faraón egipcio sintió celo y temor de Israel, por lo que los esclavizó mediante el trabajo duro, la opresión. El escenario histórico más probable de estos dramáticos acontecimientos se ubica durante la época del que gobernaba la 18ª dinastía egipcia, con un faraón llamado Amosis, que realmente no le gustó o no conocía a José, de cómo José ayudó al pueblo de Egipto para que no pereciera, y posiblemente hayan escondido o hayan borrado los escritos para que eso para borrarlo completamente, y eso causó la esclavitud del pueblo de Israel. Muy bien, hermano. Ese es el contexto histórico para que la iglesia entre en la historia. Así inicia, así se da la situación. Ellos llegan en paz, ellos llegan a comprar, ¿verdad? Ellos llegan a buscar alimento, pero se consiguen al hermano que ellos habían vendido como esclavo. Se lo consiguen allí en Egipto, ¿ok? Que ahora es el administrador. Él está oculto. Al final se revela, se muestra cuando manda a buscar a su hermanito menor, a Benjamín, pregunta por el papá, de manera muy secreta hace todo. Y al final se vienen a vivir a Egipto. Ellos llegaron en sana paz, pero esta paz se terminó
hermano Osvaldo, esa parte terminó. Voy a leer uno de los textos que la lección nos mandó y usted leyó una partecita allí, en el capítulo 1, hermano, para que comentemos lo siguiente. Entonces se levantó, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Entonces dice así, desde el 8, entonces se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Usted lo leyó, ya eso lo sabemos. De los descendientes de los que sí conocieron a José. Y dijo a su pueblo, el pueblo de Israel ha llegado a ser más numeroso y más fuerte que nosotros. Ahora pues, tratémoslo con sabiduría para que no se multipliquen y en caso de guerra se unan con nuestros enemigos, peleen contra nosotros y se vaya del país. Entonces pusieron sobre Israel comisarios que le oprimían con su carga y edificaron a Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramés. ¿Qué hicieron ellos, hermano Osvaldo? Comenzaron a oprimir, ¿verdad? Comenzaron a ver esto, comenzaron a causar fuerza sobre ellos y eso le causó a ellos muchos problemas, ¿ok? Al inicio tenían paz y luego comenzó, ¿ok? ¿Qué pasó entonces con el pueblo? ¿Qué solución le buscó Dios con el tiempo? Recuerden que ellos pasaron 40 años. Entonces, Dios siempre tiene un libertador. Amén. ¿Cómo llegó entonces ese que iba a librar al pueblo? ¿Cómo llegó? Vamos a hablar entonces del personaje. ¿Cómo fue eso entonces? ¿De dónde lo tomó Dios? ¿Y cómo Dios preservó su vida inclusive? Háblenos de ese personaje importante. Cuando leemos acerca de cómo Dios tiene el control de todo, y ahí es a donde nosotros debemos tener, digamos, la confianza y la seguridad de que a pesar de las circunstancias, Dios siempre tiene la salida. De la familia de los levitas nació un hijo de Amram y Jocabed, el cual fue escondido durante mucho tiempo, por 3 meses, 6 meses, fue escondido. ¿Por qué? Porque había un decreto. Este faraón, Tumorsi, tercero o segundo, no me acuerdo, pero Tumorsi era uno de los que llegó a hacer ese cruel decreto de matar a todos los bebés, porque él se dio cuenta que el pueblo de hebreo estaba creciendo. Y él se dijo a sí mismo, si este pueblo se va en contra mío, o sea, voy a perder. Entonces él buscó otra opción y los esclavizó. Con trabajo duro, con trabajo fuerte, le puso comisario, le puso personas encargadas para que los oprimiera y los maltratara. Así que el pueblo estaba orando y pidiendo a clamor de un libertador. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado desde José de que ellos pronto iban a regresar a la tierra prometida, a la prometida. Ellos siempre estaban en ese plan de que Dios iba a enviar un libertador. Sin embargo, eso pasó muchos años, 400 años pasaron para que ese plan se cumpliera. Pero no era porque Dios no quería, sino porque el pueblo ya se había olvidado de Dios. Pero llegó un momento que hicieron el clamor y oraron, entonces Dios envió, digamos, ese libertador. Pero ¿a quién usó Dios entonces? Entonces nació Moisés, que este personaje que nace, Moisés nace, en el cual con el propósito de ser el libertador. Pero recuerde que como había un decreto de muerte a todos los bebés, y es interesante porque cuando estudiamos la parte de las parteras de las hebreas, nos damos cuenta el papel importante que jugaron estas dos mujeres llamadas Cifra y Cuba. Entonces, resulta que estas dos mujeres se les da una orden que cuando naciese el bebé, si era varón, deberían matarlo. Y si no, si era hembra, bueno, la dejaban vivir para que pudieran aprovechar. Pero estas mujeres
sabiendo la importancia que era la vida y el temor que ellos sentían a Dios, que ellas no hicieron eso, no hicieron caso a la orden de Faraón, sino que obedecieron fue a Dios. El versículo 20, Osvaldo, dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. O sea que Dios usó a las parteras. Exacto, las usó para que no matase a los bebés, porque ellos tenían a Dios y también sabían que la vida era algo muy importante. Es por eso que este faraón, al ver que su plan no marchó como él pensaba, entonces decidió enviar a los soldados para que echaran a los bebés al río Nilo para que se ahogaran. Entonces, pero Moisés fue salvado. Y hay algo interesante. ¿Cómo lo salva? Esta mujer hace una canasta, hace un cesto. ¿Qué familiaridad tenía ella con Moisés, la que hizo la canasta? Era la madre. La madre y la hermana. Y la hermana, María, otros dicen Miriam, Sí, es el mismo nombre, María es el mismo nombre. Ellas construyeron esa cesta y la llenaron con hebrea para que el agua no filtrara. Hoy utilizamos algunas otras cosas para que no filtre el agua, pero en ese caso era la hebrea. Así que lo colocan en el río Nilo y lo dejan allí a la voluntad de Dios, porque Dios era el que había permitido que Moisés viviera y que llegara a las manos de la princesa, el cual lo acogió como su hijo. Y hay algo interesante, porque cuando ella lo tiene, necesitaba que alguien la amamantara. Y la princesa sabía que era hebreo. Claro, sabía que era. ¿Por qué? Por la manta, por la vestidura que tenía. Por eso es algo importante. A veces decimos, bueno, no, la vestidura no importa, eso no tiene que ver. Pero sí, a veces la vestidura resalta en algo. En este caso, la vestidura de ese niño era muy diferente a la vestidura que tenían los egipcios, así que ella sabía que era un hebreo. Sin embargo, ella decidió adoptarlo, el cual le puso el nombre Apimos, Moisés. Así se llamaba primeramente. ¿Qué significa? Que significa sacado de o rescatado de. El Api era el dios toro que ellos tenían en Egipto. Cuando más adelante Moisés se cambia, se quita el nombre de Api y se queda con Moisés nada más, que sacado de las aguas. Sacado de las aguas. Mire, el faraón dio la orden de que los tiraran a las aguas y murieran los niños, pero Moisés no murió y fue sacado por la princesa, ¿verdad? La princesa Dios la usa. Ahora bien, el complot fue muy bueno. Te tengo una nodriza, dijo María, ¿verdad? La hermana. Te tengo a alguien que lo cuide. Y era una hebrea. ¿Por qué tenía que ser ella, Jocabed, que lo cuidara? ¿Qué iban a preservar? Bueno, mire, aquí está la importancia del papel de una madre. La educación. La educación. Dice la hermana Guay, en Conducción del Niño, que los primeros años de Jesús fueron sobre las rodillas de su madre, de María. O sea, por eso es muy importante. Cuando se educa un niño, se debe educar desde los primeros años hasta los 7, 12 años, se forma el carácter de un niño. Después de los 12 años, 13, 14, 15, por más que usted le caiga para los muchachos, no va a hay un cambio, sí, pero no el cambio, el carácter se forma en los primeros años de la vida. O sea que lo que Dios buscaba era que Moisés no fuera un egipcio, sino que fuera un ¿qué? Un hebreo. Un hebreo, exacto. O sea, Dios le preserva la vida para que sea libertador, pero el libertador tenía que ser hebreo. Aunque él era hebreo, tenía sangre hebrea, pero su mente se iba cambiando. ¿Y qué hizo Jocabed? Le dio ¿qué? Lo incluyó durante los 9 años. La misma mamá. La misma mamá lo educó. O sea que Dios no delegó la crianza de Moisés. Dios no la delegó. Dios le dio la crianza que tenía que darle y fue con su mamá. O sea, hoy en día se delega mucho la crianza a la abuela, al otro, a la escuela, al internet. Sí,
se delega, pero en este caso no. Ok, muy bien, llegó el momento. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué hace Moisés? ¿Por qué llega a eso? Bueno, Moisés, después que ya había estado preparado, mire, por eso es que es importante los primeros años de la formación de un niño, porque de eso depende la actitud en la adolescencia, en la edad adulta y en la vejez. Así que Moisés pasó 40 años, estaba preparado, o sea, él fue preparado para ser un faraón, el próximo faraón. Así que él se preparó militarmente, se preparó también espiritualmente en las cosas egipcias, aunque él, cuando reconoce y sabe que él es hebreo, él realmente tiene un plan, y Dios tiene un plan con él. Así que Moisés durante esos 40 años fue preparado, pero sucedió algo. Y es lo que decía yo esta mañana en el estudio, que cuando vemos a un hermano que esté enfermo o que tenga una necesidad, nos debe doler a nosotros. Cuando un hermano es suspendido o disciplinado de nuestra iglesia, nos debe doler. Hay que hacerlo porque toca hacerlo, pero nos debe doler. Moisés sintió dolor, o sea, la sangre del ¿Qué le dolió a él? Que golpearan a uno de sus hermanos, o sea, a uno de su sangre, de su tierra, y eso causó que Moisés matase a este egipcio. La situación por la cual Moisés huye de Egipto es por esa cuando el faraón se entera que Moisés hace eso, ¿cómo reacciona el faraón? Reaccionó de la manera para matarlo, y obviamente ahí no perdonaban, o sea, ni siquiera un egipcio, o sea, se salvaba de las leyes que tenía el país. O sea, que para Moisés, que tampoco era egipcio, mucho menos iba a tener misericordia. Así que Moisés, el faraón da un decreto de muerte y Moisés tiene que huir al desierto. ¿Por cuánto tiempo huye? Bueno, mire, duró 40 años ahí preparado en Egipto, y 40 años duró en Madián. Esa matemática de Dios a mí me encanta. Matemático. La matemática de Moisés. Mire la matemática de Moisés. 40 años como príncipe, porque él era príncipe. Él era un príncipe. 40 años en el palacio del rey. 40 años en Madián, huyó. Allá conoció a la esposa, ¿ok? Que era Tusita, de color oscuro. Eso es por ahí, por el lado de África, ¿ok? Y no podemos decir que era pagana, no, porque ella era descendiente del linaje de Abraham. Eso está demostrado, era del linaje de Abraham. No era de Jacob, del linaje de Jacob, pero sí era del linaje de Abraham, por eso es que su papá tenía buena visión. El Yetro, o Jetro, como le queramos decir, Yetro o Jetro. Ahora bien, 40 años, lo vamos a estudiar después en el peregrinaje, pero lancemos algo. ¿Y cuánto tiempo duró el peregrinaje 40 del pueblo? 40 años. 4 por 3, 12. 120 años este hombre, la vida de él, hasta que Dios lo llevó al descanso. Entonces vemos allí que cuando llega María, realmente pasa esos 40 años, y eso es parte también de la lección de la próxima semana, que se llama la zarza ardiente. Vemos que en esos 40 años Moisés lleva una vida tranquila, de paz. ¿Con quién? Con su esposa Sefra, ¿Y cuál era su trabajo? Con el pastoreo. Mire, aquí hay lo importante: cuando Dios quiere cambiar a alguien, nos va a llevar al desierto. El desierto y el oficio que le puso, la oveja. Recordemos de David también el oficio fue. Era pastor de ovejas. Eso nos ayuda a ser manso, humilde, el trabajar. Después que era un príncipe, que era un arquitecto que tenía muchas responsabilidades en Egipto, ahora era un pastor de ovejas, pero guiado por nuestro Señor Jesucristo. Okay. Bueno, muchísimas gracias, hermano Osvaldo, gracias a los hermanos que atendieron. Hoy quisimos presentar la lección de una manera diferente, completa, e hicimos la introducción de la próxima semana, que comienza esta tarde, la zarza ardiente. No se lo pierda, vamos a estudiar, ¿ok? Interesante, estudiemos esta lección
del lugar ese donde Dios se presentó. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por el repaso de la lección. Que esta lección sea útil y provechosa para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emuná Shalom presentó para ustedes el programa Cada día una cita con Dios con Osvaldo Rojas.